Bendiciones, una vez más te habla tu amiga y tu hermana Maritere Vázquez en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel. Hoy tenemos un programa sumamente especial, tenemos un invitado que tiene mucho que aportar, que va a edificar tu vida y va a edificar la mía. Por eso en esta hora te pido que permanezcas en ese lugar donde te encuentras, porque Mujer a Otro Nivel acaba de comenzar. Y otra vez de regreso en tu programa Mujer a Otro Nivel. Y como te mencioné, tenemos hoy un programa especial. Hoy tenemos un invitado, con nosotros tenemos a Dandy Cruz. Dandy, bienvenido a este espacio de Mujer a Otro Nivel. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Muy bien. Dandy Cruz es un joven que llegó a nuestra iglesia hace un tiempo atrás. Y creo que Dandy tiene un testimonio que puede edificar tanto nuestras vidas como esposa, como la vida de usted, caballero, que también quizás nos está mirando. ¿Por qué la vida de nosotras las esposas? Porque quien primero llegó a nuestra iglesia fue Cintia. Cuéntanos, correcto, Dandy. Mi esposa siempre supo lo que quería y nosotros pues pertenecíamos a otra congregación. Pero eso no era lo que ella quería. Y desde que llegó a la senda antigua y pisó la casa, dijo, esto es. Y el amor por la casa fue instantáneo. Y hasta el sol de hoy, ni un día se ha apartado. Ella no se apartó, pero ¿llegaron los dos juntos, Dandy? No llegaron los dos juntos. ¿Y qué pasó? Pues luego de ella estaba asistiendo a esta iglesia casi por 2 años antes de que yo la acompañara. Y yo notaba el cambio en ella, la expresión, el rostro le brillaba, la felicidad se notaba, no importaba lo que estuviera pasando en el hogar o las circunstancias, ella tenía un gozo que no se le ha ido, de hecho. Y yo empezó a darme esa hambre, esa sed de saber por qué ella sí y yo no. Si creíamos en Dios, pero ella asistía a la iglesia y yo no. Quería saber y un día le dije, te voy a acompañar y vine y la acompañé y duré 5 minutos. Me llamaron unas amistades y me fui y le dije, después vuelvo, pero ya miré la casa y me quedé con esa dudita, esa hambre. Y la segunda vez que la acompañé, duré un poquito más, pero ya la tercera vez quedé enganchado por el papito Dios y hasta el sol de hoy no me he retirado de la casa. ¿Cuántos años hace que llegaste a nuestra casa, a la iglesia? 7 años, ya casi 8. Casi 8 años. Ok, vamos a hablar un poquito, porque lo que dije que es un testimonio que edifica la vida de nosotras las esposas, porque la esposa de Dandy estuvo orando por Dandy. Y Dandy acaba de dejarnos saber a nosotros que por 2 años ella estuvo viniendo sola a la iglesia y aún las primeras 2 veces que vino a la iglesia llegó y se fue, no terminó el culto. Sin embargo, él testifica hoy que ya en la tercera ocasión que visitó la iglesia se quedó y lleva 8 años que permanece en la iglesia, no solamente permanece, sino que sirve en la iglesia. Y eso es un testimonio para nosotras, que nunca dejemos de orar, no quebremos en nuestra fe y en la convicción de que no solamente los esposos que nos sirven al Señor, sino los hijos y los familiares por los que estamos orando también van a rendir su corazón a los pies del Maestro. Dandy, sé que recuerdo que llegaste a la iglesia y una de las participaciones continuas que tú tenías o la asistencia, una de las áreas que tú asistías constantemente era los miércoles al tabernáculo de oración. Cuéntame un poco de esa experiencia tuya en el tabernáculo de oración. ¿Qué representa para ti la oración? ¿Qué pasó en medio de ese espacio? Pues le puedo decir que ese es digamos que la manera física, no sé la palabra, es oh my God. Es ese sitio, ese lugar secreto. Cuando la Biblia habla del lugar secreto, es en nuestros corazones, pero cuando yo llego al tabernáculo es como la manifestación física de ese lugar y es como
una cápsula, es algo diferente, que uno entra y no sale igual. Estás hablando lo que Dandy, lo podemos decir de esta otra manera. Primero, él tiene la experiencia, ¿verdad?, de intimar con el Señor en su casa, y es lo que él llama el lugar secreto. Es ese espacio donde él se separa para tener oración y un encuentro con el Señor. Y él dice que es como un lugar más amplio. Pues sí, porque nuestra iglesia y su iglesia se convierte en ese lugar donde todos llegamos a intimar como cuerpo. En nuestra casa lo hacemos en carácter personal o familiar, y cuando llegamos a la iglesia, entonces tenemos ese espacio donde intimamos con el Espíritu Santo como el cuerpo de Cristo. Y ese espacio que tú dices, o esa burbuja, no es otra cosa que la presencia del Señor. O sea, tú lo que estás diciendo es que cuando tú llegabas al tiempo del tabernáculo, la presencia del Señor te cautivaba. Correcto. Es diferente. De hecho, Cintia venía los miércoles, y cada vez que llegaba un miércoles por la mañana, brillaba, se veía mucho más feliz que los demás días de la semana. Y cuando empecé a acompañarla en la iglesia, pues un día le pregunté, ella comienza a trabajar, y yo le dije, ¿qué día de la semana o qué horario era el que tú ibas los miércoles? Porque yo sabía que estaba feliz en la iglesia, pero había algo más. Y ella me dijo, pues miércoles a las 9 de la mañana, y una vez yo llegué, es mi día favorito, y entendí que es un espacio diferente. Cuando las personas se reúnen a orar, tú puedes sentir la manifestación física de Papá Dios en ese lugar. Es así, y la realidad es que cada vez que nosotros buscamos el rostro del Señor en la iglesia, en la casa, se convierte en un momento especial, se convierte en un momento único. Quizás lo que tú dices que es tu momento, tu espacio o tu tiempo favorito, es porque, y que tú dices que identificaste que ibas a la iglesia, pero que había algo más. Déjame decirte, también ese es mi testimonio. Uno llega a la iglesia y tiene esta experiencia corporativa de adorar juntos, de escuchar la palabra, y es extraordinario, pero esa misma experiencia provoca en uno hambre y sed de buscar algo más. Entonces comienza uno a buscar estos espacios quizás un poco más íntimos, porque eso es lo que pasa en los tiempos de tabernáculo, que es cuando nos reunimos a orar, a adorar y a orar al Señor. Siempre vamos a tener también una pequeña predicación, una pequeña exhortación, una pequeña reflexión sobre la palabra, pero nos reunimos específicamente a orar. Y la experiencia de unirnos como cuerpo a orar definitivamente trae la presencia del Señor. Y entonces te fuiste, el Espíritu Santo te fue cautivando, te fuiste enamorando de esa presencia. ¿Y qué comenzó a pasar en ti? Comenzaron a ocurrir cambios lo maravilloso es que yo no hablaba. Empezaron a ocurrir cambios y a llegar respuestas que estaban en mi corazón, pero que yo no las había verbalizado. Y a pasar de los días, de los miércoles, las semanas, más me enamoraba por la sencilla razón de que no ha habido un miércoles que yo no reciba una respuesta o un regalo de Dios, por decirlo así. Y ya es algo tan bonito que no es ni por lo que Dios me pueda dar, es que algo pasa, lo vea inconsciente o consciente, es tan hermoso que es difícil no poder sacarle ese tiempo y venir. Es hermoso. Fíjate que quiero extraer algo de lo que acabas de decir, y es que dijiste que aún sin verbalizarlo, tú tenías unas preguntas en tu corazón y tú comenzaste a sentir las respuestas. Entonces vemos que la palabra del Señor es viva y es eficaz, porque dice que Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Y tú comenzaste a darte cuenta, lo digo y siento la presencia del Señor, está la presencia del Señor en medio de nosotros. Comenzamos, eso es lo hermoso de buscar el rostro del Señor, eso es lo hermoso de buscar una comunión con el Espíritu Santo, que de otra manera, dicho de otra manera, es consagrarse, y es que nos comenzamos a dar cuenta que la palabra es viva. La palabra dice que Él escudriña nuestros corazones y que su palabra es así, o sea, que penetra el alma. Y entonces sin hablar, sin verbalizar, pero sí en una conversación interna, porque no lo verbalizamos, pero hay una conversación interna con el Espíritu Santo, y comenzaste a tener la experiencia de recibir respuestas. Totalmente correcto. Lo más hermoso es que no hubo ninguna restricción,
ninguna necesidad de hacer nada excepto venir. Eso es lo más sorprendente. Con el simple mero hecho a veces de pisar, yo no empezaba a sentir que Dios está trabajando con nosotros, y eso era lo más hermoso, porque yo llegué sin saber orar, no sabía, decía sí, amén. Y simplemente con eso y decir, papá Dios, estoy aquí, empezó a trabajar conmigo y a edificarme. Esa es la clave. Tú dices, llegué sin hacer nada, pero hiciste algo sin darte cuenta, rendiste tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y cuando nosotros nos rendimos a Él, cosas comienzan a suceder. Así que, Dandy, vamos a pausar un momento. Usted no se retire de ese lugar, que vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos en Mujer a Otro Nivel. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de culto. Lunes 7 de la noche, culto de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 7 de la noche. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingos 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Y de regreso en la segunda parte de Mujer a Otro Nivel, con un invitado especial que tenemos, que casi podemos llamar este programa de hoy Hombre a Otro Nivel. Por decirlo de alguna manera, porque no solamente el Señor trabaja en nosotras las mujeres, sino que también trabaja con ellos, porque delante del trono todos tenemos la legalidad de ser cuidados, transformados y guiados por el Espíritu Santo. Así que estamos aquí otra vez con Dandy. Estamos hablando de cómo Dandy, al ver a su esposa, la vida de su esposa le dio testimonio a Dandy de que algo pasaba en la iglesia, y comenzó a provocar en él el anhelo de ver qué era lo que pasaba en la iglesia, porque su esposa tenía tanto gozo, porque tenía un brillo en su rostro, y él decide venir a la iglesia para ver qué era lo que pasaba. Y llegó y se quedó porque descubrió lo que pasaba, que ella había descubierto la presencia del Señor, había descubierto la persona del Espíritu Santo, y había descubierto el libro de la vida, donde están contenidas las promesas del Señor para cada uno de nosotros. Y ese es el testimonio familiar de Dandy. Pero Dandy también tiene un testimonio de vida. Y yo, antes de que continuemos con el testimonio de Dandy, quisiera que me permitas leer en el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 17 al 24, y lee de la siguiente manera. Lleva por título La nueva vida en Cristo. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Quiero hacerle una salvedad, es lo que dice el texto, no es tu caso. Sé que tu caso no es el asunto de la lascivia, y quiero poner esto claro, ¿ok? Si en verdad les habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, o quizás a las mentiras que se añaden a través de los pensamientos que llegan, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es en esto en lo que yo quiero enfatizar, cómo tu mente fue transformada
cómo tu corazón fue transformado y cómo hoy tú te sientes, como tú me testificabas hace unos días atrás, cómo hoy tú te sientes y has alcanzado a vivir en la paz del Señor. Amén. Pues la mente fue transformada. De hecho, el testimonio, yo llego a la iglesia y recibo una palabra de sanidad de parte del apóstol de un tumor que yo tenía en la tiroides, y yo no sabía que Dios hacía esos tipos de milagros. Así que cuando recibo esa palabra voy a donde los doctores, me hacen las pruebas, me someto a la operación después de recibir la palabra de sanidad, para la sorpresa de que todo salió negativo, tal cual la oración. Ellos estaban sorprendidos porque luego de 4 biopsias con que era positivo a cáncer, se encuentran como que no saben qué sucedió. Yo sí supe qué sucedió. Y empecé a venir como en agradecimiento: Señor, gracias por lo que hiciste. Para cuando empiezo a venir los miércoles me doy cuenta que ese milagro de la sanidad fue, yo le digo, el gancho, porque lo que venía era mucho más grande. Yo pensaba que ese era el milagro, pero no. Cuando empiezo a ir, yo soy veterano de guerra. Y una vez entro los miércoles tras miércoles, el Espíritu Santo empieza a indagar, y la palabra que se soltaba, de lo que se hablaba, de lo que se oraba, eran cosas que me habían sucedido o experiencias de la guerra. Y eran pensamientos que siempre están contigo, que te causan pesadillas, que no te dejan dormir. Pero día tras día, miércoles tras miércoles, el Señor iba sacando algo y decía, pero wow, papá Dios. Entonces ya no dormía 2 horas, dormía 4, después 6, 8. Ya no, ese miedo tuvo que salir completamente, y era por medio de la oración y las palabras que se iba dando, que íbamos recibiendo, no solamente yo, los que estábamos presentes miércoles tras miércoles. O sea, vamos a ponerlo un poquito en contexto. Cuando tú tú eres veterano de guerra, cuando tú terminas tu compromiso con el ejército y regresas a Puerto Rico, que es donde nosotros residimos, tú llegas con ansiedad. Sí. Porque los pensamientos, asumo que la experiencia que tienes en el campo de la guerra, que muchos veteranos llegan de esa manera, muchos soldados regresan así a sus hogares, quizás traumados por las experiencias. Yo no quiero imaginar, pero debe ser bien difícil estar escuchando ese sonido de disparo, esa ansiedad de que sales y tú no sabes si regresas, que quizás pierdes algún amigo en el campo. Entonces yo me imagino que ustedes regresan, o muchos de ustedes regresan a sus hogares con todas esas marcas en su mente. Correcto. ¿A eso es a lo que tú te refieres? Correcto. Una de las cosas que tiene el ejército es que no te da mucho tiempo a pensar. Mientras estás en el campo de batalla o eres parte de las Fuerzas Armadas, siempre estás haciendo algo. No es hasta que terminas que el tiempo como que te encuentra y esos pensamientos afloran. Y papá Dios empezó a trabajar con ellos y cambiándolos. Y hablaba con amigos míos veteranos y me decían, wow, pero es que tú te oyes diferente. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Hasta qué estás tomando? ¿Dónde estás yendo? Y yo le decía, mira, estoy yendo a la iglesia, y no lo creían. Como que, pero eso es lo que tú estás haciendo. Y yo decía, sí, eso, así de fácil. No solamente yendo, sino que yo venía y le decía, Señor, yo estoy aquí. Ya que aprendí que estás haciendo algo, por favor, sigue trabajando conmigo, sigue cambiando las cosas, sigue restándole poder a esto que me atormentaba. Y ha llegado un punto en mi vida que, gracias a Dios, yo no sé lo que es una pesadilla, gracias a Dios. Ahora no me he alejado de papá Dios, ya aprendí que Él fue quien lo hizo, no me he soltado de la fuente. Yo le sigo dando gracias y le sigo agradeciendo y sigo estando aquí en la casa, porque sé que milagros pasan y cosas buenas pasan, y no veo ninguna razón para alejarme o irme o estar lejos de Él, porque es que no la hay. No es opción para nosotros, los hijos de Dios, alejarnos, como bien dijiste, de la fuente. Hay 2 cositas que quiero resaltar de lo que acabas de decir. Dijiste, ya llegó un momento que en lugar de dormir 2 horas, dormía 4. O sea que el estado mental, por decirlo de alguna manera, o los pensamientos, como dijiste ahorita, que te atormentaban, no te permitían a ti entrar en un descanso profundo, llevar tu cuerpo a un descanso profundo. No, era de las personas que se levantaba 2, 4, 5, 6 veces, miraba las ventanas, las puertas,
y era como esperando que algo malo sucediera. Y en un estado de alerta todo el tiempo. Todo el tiempo, todo un ruido y ahí estaba yo de pie. Y llegó un punto que las primeras veces que me levantaba, pues decía, pues déjame orar. Y déjame orar fue que se fue volviendo ese tiempo, lo aprovechaba para orar y papá Dios mostraba unas cosas tan hermosas y hacía unas cosas tan hermosas. Y poco a poco fue sanando y ahora te puedo decir que caigo como un bebé. Ay, Como un qué bebé, gracias a lindo. Dios. Qué poderoso. Y oramos y sacamos tiempo y lo hemos hecho en la casa. Antes de dormir oramos con los nenes y los bendecimos. ¿Por qué? Porque yo aprendí que hay poder en la oración, que papá Dios se manifiesta donde hay dos o más en su nombre y Él está presente. Y no he perdido la oportunidad de que también mis hijos tengan la experiencia y la oportunidad de que lo que yo estoy viviendo como veterano, ellos puedan también en su vida algún día tener esas herramientas para seguir hacia adelante. Qué poderoso. Fíjate lo que estamos diciendo y ya estamos a punto de concluir esta parte para llegar entonces a la parte final de este programa. Estás diciendo que comenzaste a desplazar la paz, comenzó a desplazar la ansiedad. Correcto. Los tormentos fueron desplazados por la oración. Cada vez que te despertaba esa ansiedad, te dabas cuenta que tenías una oportunidad de orar y esa oración comenzó a transformar tu pensamiento y hoy él dice que duerme y descansa igual que un bebé. Entonces sí estamos viendo que la palabra es viva y es eficaz y que no vuelve atrás vacía. Él acaba de testificar no solamente que fue transformada su matrimonio, fue transformada su vida y ha sido transformado su hogar. Así que nosotros estamos viendo que cuando nos determinamos a llegar a los pies del Maestro y a servir en espíritu y en verdad, a disponer nuestro corazón, hay cambios. Así que no te retires, que regresamos con la parte final de Mujer a Otro Nivel. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de culto. Lunes 7 de la noche, culto de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 7 de la noche. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingos 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Bueno, hoy hemos llegado a la parte final de esta edición especial de Mujer a Otro Nivel, donde hoy le hemos llamado de una forma cariñosa al programa Hombres a Otro Nivel. Y hacemos referencia a Hombres a Otro Nivel, refiriéndonos al testimonio de vida de nuestro hermano y amigo Dandy Cruz. Haciendo un resumen, Dandy es un veterano de guerra, ahora mismo de profesión es fotógrafo. Sí. Y cuando regresa de la guerra, cuando regresa ya que ha terminado su compromiso con el ejército, regresa teniendo quizás sus pensamientos un tanto afectados por las experiencias y las vivencias que había tenido allá en la guerra. Y él testifica que su sueño, quizás lo más que Dandy podía dormir corrido eran 2 horas, pero eran 2 horas en pesadillas también, o sea, las mismas pesadillas lo despertaban y era muy poco lo que Dandy descansaba. Y él testifica que su esposa, que también es ex soldado, o sea, ella también estuvo en la milicia, ella llega a la iglesia y él comienza a ver en ella un cambio, un gozo, un brillo en su rostro, y él comienza a tener inquietud y quería tener con él también lo que su esposa tenía. Llega así a la iglesia y comienza el Señor a tener un trato muy particular
él comienza a darse cuenta que aun cuando no hablaba, lo que él tenía en su corazón, el Señor se lo contestaba. En adición a eso, recibe una palabra y se manifiesta un milagro en unos, ¿verdad?, tumores que tenía en la tiroides. Y testifica eventualmente que todo su pensamiento y todas esas pesadillas, todo ese tormento de recuerdos que él tenía, comenzaron a ser desplazados y él comienza a vivir en la paz del Señor. Así que nos faltarían como 5 o 6 programas más, porque yo sé que el testimonio es mucho más amplio, es mucho más que testificar, pero lo que queremos es edificarte a ti, mujer, para que no dejes de orar nunca, no dejes de creer. Nuestra oración tiene poder. Y a ti, caballero, también queremos edificarte. Hay un Dios todopoderoso esperando que tú rindas su corazón a Él, para Él hacer una transformación contigo como la hizo con Dandy. Así que para despedirnos le voy a pedir a nuestro hermano que tenga bien orar por ustedes los caballeros. Dandy. Padre, te damos gracias por este maravilloso día y esta oportunidad, Señor. Y te pedimos, Señor, por cada hombre, por cada sacerdote de sus hogares, Señor, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea manifiesta en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes, Señor. Te pido por esas esposas que son sus ayudas idóneas, Padre, para que le des estrategia, sabiduría, para que puedan sacar a su familia hacia adelante. Te presento su familia, su casa, sus hogares, Señor, para que tú, Señor Dios Todopoderoso, los visites, Señor, y hagas, Señor, de esos hogares físicos, Señor, tu hogar, Padre, para que ellos puedan tener la experiencia, Señor, contigo y con el Espíritu Santo, Señor, para que esas familias, Señor, que están escuchando esta oración, Señor, sepan que hay un Dios en el cielo que escucha las oraciones, que responde a los clamores. Padre, te doy gracias por cada hombre que yo sé que va a escuchar el testimonio y se va a identificar, Señor, y va a recurrir a la oración, Señor, como la herramienta más grande y eficaz, Señor, para sacar a su familia hacia adelante, Señor. Te presento cada hogar, cada casa, cada familia, pidiéndote, Señor, que seas tú manifestándote en esos hogares y en esas casas, y que el Espíritu Santo empiece a trabajar con cada hogar, con cada hombre, y veremos, Señor Dios Todopoderoso, como esta, nuestra isla, Puerto Rico, y aún el mundo entero, Señor, cuando entiendan que en la oración hay poder y que tú te manifiestas, Señor, verán el cambio total, Señor, y veremos y gozaremos de tu paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Un hombre que llegó a la iglesia que decía que lo único que sabía decir era sí y amén. Ya puede hacer una oración poderosa, y no solamente hacer una oración poderosa, sino que su corazón se hace sensible ante la necesidad de los demás. Dandy, gracias. Gracias. Quizás próximamente tendremos otro espacio donde podamos invitar a Cintia, tu esposa, a estar con nosotros. Así que a ustedes una vez más, gracias por permitirnos estar en sus hogares, y sabes que nos encontramos nuevamente en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel.